Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Esto es Bliztocast, no es Histocast, pero casi. Bueno, estamos aquí en Fitur, que afuera hace un frío tremendo, pero aquí hace un calor impresionante, como el calor que yo creo que pasan en Ako, que es la ciudad de la que vamos a hablar. Diréis, Ako, ¿qué es Ako? ¿Es una ciudad de Japón? No, Ako nos tenemos que ir a Israel para ver Ako. Ako o Aka, o si os digo Acre ya os sonará más, pero si os digo San Juan de Acre seguro que os suena a muchos de vosotros. Y si no os suena, ¡uy! Tenéis que ver películas y leer más. Bueno, no pasa nada. Y vamos a hablar de Ako porque tenemos aquí Pascal, que es guía. que soy guía hace 25 años en Ako, Acre, San Juan de Acre, Aka. Bueno, vamos a decidir más tarde cómo vamos a llamar a nuestra ciudad. Efectivamente. Bueno, para empezar, he oído que se habla de 5.000 años de antigüedad. Me parecen muchísimos. Bueno, es de verdad 5.000 años de historia en San Juan de Acre o en Ako. Empezó la historia de Ako en la época de los cananeos y desde aquel entonces va siguiendo en todas las épocas, en la época de los fenicios, de los persas, de los griegos, la época helenística, la época romana, las bizantinas, hasta los cruzados, más tarde los turcos, los ingleses, y hoy día una ciudad en Israel. La verdad que si vamos a empezar un poco con la historia, no vamos a hablar de 5.000 años de historia, nos llevaría, bueno, hasta mañana más o menos, pero mejor quedarnos con las dos épocas históricas de San Juan de Acre, en cuales nuestra ciudad fue verdaderamente la capital de todo el país. Eso ocurrió primero en la época de los cruzados, 900 años atrás, y más tarde en la época turco-otomana. Si empezamos con los cruzados. Los cruzados llegan a Tierra Santa al final del siglo XI, van a quedarse más o menos 200 años en nuestro país, y durante todo el siglo XIII los cruzados no llegan a conquistar a Jerusalén, pues Ako, San Juan de Acre, vuelve a ser la capital de todo el reino cruzado, una época muy próspera para nuestra ciudad. Encontramos documentos, sabemos por ejemplo que todos los días anclaban unos 60, 70 barcos en el puerto chiquito de Ako. Desde acá se llevaban las especias, el azúcar, el algodón para Europa. Al final del siglo XIII llegan los mamelucos. Los mamelucos eran unos mercenarios que trabajaban para los egipcios. Si traduzco eso, mameluco en árabe es poseído, es decir, que eran tipo de esclavos militares, vamos a decir. Van al final conquistar a Egipto, conquistar a nuestro país. En el 1291 estos mamelucos ya están enfrente a las ciudades, a las murallas de Ako. Van a conquistarla, van a expulsar a todos los cruzados, y para impedir la reorganización de una nueva cruzada deciden de destruir a la ciudad. Es decir que Ako, después de ser una capital internacional, ¿por qué no?, vuelve a ser un pequeño pueblecito de pescadores durante unos siglos, hasta el siglo XVIII. Siglo XVIII llegan los turcos y el sultán turco de Ako se llama Ahmad el Jazar. El Jazar es un apodo. Si traducimos
Ahmad el carnicero. Pueden adivinar, ¿no? Una persona muy simpática. Bueno, los que desobedecían le cortaban las orejas, la nariz, arrancaban los ojos. Una persona bastante cruel. Cuando llegó a Akko, encontró a la ciudad cruzada destruida y lo poco que quedaba decidió taparlo con escombros, rellenarlo con escombros, con piedra, con arena, hacia un nivel uniforme y encima construyó a su propia ciudad. Y es lo que tenemos hoy día en Akko, dos ciudades superpuestas. Lo que nosotros llamamos la ciudad vieja, sería la ciudad turca encima, pero la ciudad verdaderamente vieja es la ciudad que todavía está escondida abajo, la ciudad de la época cruzada. Y el trabajo de los arqueólogos hoy día es de sacar a todos los escombros y poco a poco van a descubriendo unas salas muy bien preservadas. Lo que se puede visitar principalmente hoy día es uno de los barrios de toda la ciudad cruzada, el barrio de los hospitalarios. En aquel entonces, en la época medieval, Akko estaba dividida en diferentes barrios. Algunos pertenecían a, vamos a decir, ciudades marítimas italianas. Los italianos hacían comercio en Tierra Santa antes de las cruzadas. Así que en Akko teníamos al barrio de Venecia, de Pisa, de Génova. Y otros barrios pertenecían a órdenes militares. Teníamos a los teutónicos alemanes, teníamos a los templarios y a los hospitalarios. Esos hospitalarios se llamaban también los caballeros de San Juan. Al principio era un grupo de monjes, vivían en Jerusalén y curaban y ayudaban a los peregrinos. Con el tiempo van a recibir un permiso especial del Papa para poder volver a ser soldados y defender los peregrinos cuando llegaban a los lugares santos de Tierra Santa, ¿no? Así que como caballeros llegan a San Juan de Acre y construyen un barrio inmenso, el barrio que podemos visitar hoy día. Hablando del nombre de la ciudad, lo llamamos también San Juan de Acre en español. Iba a decir que es muy llamativo, digo, Akko es Akko, ¿no? Sí. A San Juan de Acre es porque cuando llegaban los peregrinos por el mar, la primera cosa que veían, llegando hasta el puerto de Akko, veían la iglesia de San Juan. Era un monumento bastante grande, se veía de a lo lejos y por eso el nombre es San Juan de Acre, Saint-Jean d'Acre en francés. Para el nombre de Akko en hebreo, Akko es en hebreo, Akka es en árabe, Acre en inglés. Hay una leyenda, bueno, en las épocas antiguas, antes del diluvio de Noé, parecería que la gente, los hombres pecaban, mentían, robaban, se comportaban muy mal. Dios se enojó y bueno, hubo ya un diluvio. Empezó a llover y subía el nivel del mar y cubría las tierras. En algún momento se fijó que por esa zona la gente no era tan mala, los hombres se portaban bastante bien y Dios se comportaba bastante bien y Dios, bueno, tuvo piedad, vamos a decir, quiso ayudar, misericordia y decidió de parar a las aguas, ¿no? Y claro, Dios habla perfectamente hebreo y dijo Atko. Atko en hebreo, en español sería hasta aquí. Y bueno, Atko es un poco difícil de pronunciar. Atko volvió a ser Akko. Y de eso está leyendo para explicar el nombre de nuestra ciudad en hebreo. Bueno, además, yo he visto que han pasado varios imperios por ahí. Es normal, porque por toda esa zona han pasado unos imperios, otros tal. Pero incluso que pasó Alejandro Magno, que no tuvo que hacer mucho porque ya se había encargado de Tiro y viendo lo que había pasado con Tiro, yo creo que los de Akko dijeron, bueno, hasta aquí, ¿no? Mejor, sí, la verdad es que durante todas las épocas el ventaje principal de Akko es que es el único puerto natural a lo largo de la costa, ¿no? Es una península rodeada por el mar y el puerto está muy bien protegido de los vientos del mar. Y por eso todos, Alejandro Magno y todos los eligieron a Akko y la conquistaron porque era la puerta de entrada en Tierra Santa y en todo el país. Eso fue cierto hasta la época, vamos a decir hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, cuando aparecieron los barcos
de vapor mucho más grande. El puerto nuestro no es bastante hondo como para recibir estos barcos, así que hoy día es un puerto más bien de pescadores, de deportivos. Fue perdiendo su importancia, ¿no? Sí, fue perdiendo su importancia estratégica, pero hoy día es un lugar muy lindo para los turistas, que son los nuevos invasores de nuestra ciudad. Sí, sí. También tengo entendido que un tal Napoleón estuvo por ahí pegando tiros, ¿no? Bueno, la verdad que no sé ahora cómo hablar de este asunto. Ya sé que a los españoles no les gusta mucho a Napoleón y yo tengo que decir son francesa, pero ninguna conexión, ninguna familia. No pasa nada, tenemos un componente que es medio francés, así que puedes hablar en confianza. Y aún así le queremos. Sí, sí. Bueno, así que Napoleón llegó a San Juan de Acre, a Aco. Eso fue a la campaña de Egipto, ¿no? Y fue en 1799. Llegó frente a la ciudad, en aquel entonces estaba Ahmad el carnicero en Aco. Durante 2 meses el pobre Napoleón trató de conquistar a la ciudad y no pudo. Cuando se dio cuenta que ya no había medio de conquistar, decidió volverse a Francia a las manos vacías. No le gustó mucho, en sus memorias escribió que la ciudad estaba totalmente destruida. No es que no pudo, no quiso, no valía la pena conquistarla. Trató un poquito de arreglarla. Muy francés eso. No, muy francés. Perdón, venía de Córcega, Napoleón, por favor. No, pero es típico de no lo puedo tomar, no tiene importancia, ya está. Así lo arreglamos, la verdad. No, tenía no muy buenas informaciones sobre la muralla y particularmente el foso alrededor de la muralla. Se pensaban los franceses, por ejemplo, que había un foso de 4 metros de hondo y llegaron al primer ataque con esas cuerdas de 4 metros, pero el foso era como 6, 7 metros más hondo. Así que se cayeron los pobres franceses al fondo del foso. Sí, los osos no estaban acá. Y los turcos encima de las murallas, bueno, podían disparar sin ningún problema. Así que la verdad que no es un buen recuerdo para Napoleón. Lo que tenemos de Napoleón, no el gorro, no lo encontramos, pero tenemos un cementerio. Algunos de sus soldados fallecieron durante la batalla frente a San Juan de Acre. Y tenemos cementerio de los soldados de Napoleón y todos los años los franceses el 11 de noviembre no festejan, no es una fiesta, pero más bien un recuerdo del fin de la Primera Guerra Mundial y del soldado anónimo, así dice, sí. Desconocido. Y eso, bueno, la ceremonia lo hacemos en este cementerio. Es el único cementerio francés, ¿no? De todo el país. Vienen los cónsules franceses y los embajadores y bueno, se toca la Marseillaise, todo. Y bueno, se come petit four, como un poco de champagne al final. Muy lindo. De todas formas, parece ser, para hacerle justicia a Napoleón, que los ingleses estaban por ahí en contra de los franceses. Estaban apoyando justamente a los turcos, ¿no? Así mismo, no, eso me olvidé de hablar de eso, es un asunto muy, muy doloroso para los franceses, pero los ingleses cuando tienen oportunidad, cierto, estaban con los turcos y ayudaron mucho a los turcos durante esta batalla. Por ejemplo, había un aristócrata francés que se había escapado, había estudiado con Napoleón en la escuela militar en París y con la revolución se escapó para Inglaterra y volvió a Aco del lado inglés, ¿no? Con Sidney Smith, que era el admiral inglés. Y ayudó mucho a los ingleses porque conocía todas las tácticas de Napoleón. Pero igual se murió en la batalla, así que bueno, hay una justicia. Karma. Justicia divina. Bueno, ya casi podemos hablar de qué podemos ver ahora mismo en Aco, que si ahora mismo lo visitamos, nos desplazamos a Aco, ¿qué es lo que podemos ver? Has dicho que había 2 ciudades, me recuerda un poco a Edimburgo, porque en Edimburgo hay varias ciudades, una encima de otra, y se puede visitar la ciudad que está abajo y tal. Y me imagino que
que allí a lo mejor hay alguna excavación que se ve lo que se puede... Bueno, todo lo que nos quieras contar tú de lo que podemos encontrar en Aco, nos lo puedes contar. Así que, ya que hablamos de los cruzados, quiero decir que la UNESCO inscribió a Aco en la lista de los sitios del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Eso fue al fin del año 2001, gracias a los vestigios cruzados, pues, y turcos. Así que si empezamos cronológicamente con los cruzados, se puede visitar todo lo que excavamos bajo de la ciudad actual de Aco, ¿no? Y más bien todo el barrio de los hospitalarios, pero también un túnel que era una calle subterránea en el barrio de los templarios. La fortaleza de los templarios fue totalmente destruida por los mamelucos, pero quedó una calle que ellos habían excavado entre su fortaleza y el puerto de Aco. ¿Por qué una calle subterránea? Porque entre esas dos partes de la ciudad cruzada, en aquel entonces estaba el barrio perteneciendo a la ciudad de Pisa, y cada vez que los templarios para el comercio querían llegar al puerto, bueno, tenían que pagar taxas, que pedir permiso, no les gustaba, y excavaron su acceso directo, y eso se puede visitar hasta el día de hoy. Eso para la parte cruzada. En la parte superior se puede visitar, bueno, todo lo que tiene que ver con la época turca. Tenemos a baños turcos, tenemos a mezquitas, tenemos a caravanserayos, y el zoco, que es muy típico, con todas las especias y las olores muy auténticas del zoco, los pescados. Hay todo tipo, es el zoco, no es un zoco para únicamente los turistas, pero para los locales también, que vienen a comprar su pescado fresco, las legumbres, fruta, sea lo que sea. Y es lo lindo en Aco, que es también un sitio histórico, pero también una ciudad donde vive la gente, y también la coexistencia entre las diferentes comunidades. Hay que acordarse que en Aco tenemos cristianos, tenemos musulmanos, tenemos judíos, y toda esa gente vive junta en el Medio Oriente, que es algo bastante excepcional, y bueno, podría ser un ejemplo para los demás, las demás regiones de esa parte del mundo. Tenemos en la parte superior también iglesias de la época turca, porque las iglesias de la época cruzada fueron casi todas destruidas, ¿no? El invasor al principio empieza destruyendo todos los símbolos religiosos de los que llegaron antes. Pero de la época turca tenemos una iglesia de San Juan, la iglesia de San Francisco. San Francisco de Asís, él mismo llegó a Tierra Santa, y desde aquel entonces tenemos un monasterio de los franciscanos y también una iglesia. Y lo que es bastante especial, la única escuela en la ciudad vieja de San Juan de Acre, de Aco, es una ciudad de tierras Tierra Santa, se llama, de los franciscanos, una escuela cristiana, pero con nivel de educación muy alto, así que la población musulmana manda a sus hijos a estudiar a la escuela cristiana. Tenemos a la playa, muchos barcos que dan una mini cruce alrededor de las murallas, crucero, perdón, alrededor de las murallas de San Juan de Acre. Bueno, gastronomía, muchos restaurantes. Uno de los mejores jefes de Israel tiene sus mesas en Aco. Tenemos el mejor hummus de Israel. Si alguien no sabe lo que es hummus, un puré de garbanzo cocido, algo delicioso. También con tajina. Tajina es la semilla de sésamo molido, también muy rico. Bueno, para quedarse en San Juan de Acre, hoteles, pero también habitaciones en la casa del habitante. La sociedad, la compañía Booking.com eligió a Aco como la ciudad más acogedora de Israel este año, y la verdad que hoy día a los turistas les gusta
Bueno, en lugar de los hoteles más clásicos, lugares más especiales, más familiares, vamos a decir, y se puede sentir más bien el ambiente, la cultura del país llegando a una casa así. Así que yo pienso que San Juan de Acre, todo el mundo, la verdad cuando uno piensa en Tierra Santa, en Israel, piensa en Jerusalén. San Juan de Acre también vale la pena de una visita al norte del país. Yo tengo una pregunta. Nos has contado todo lo que habéis excavado, todo lo que se ha encontrado de tanto musulmanes como cruzados y demás. Pero a día de hoy, ¿seguís haciendo excavaciones? ¿Seguís sacando, digamos, parte de esa ciudad vieja? Y si es así, ¿cómo lo encuadráis con